Señor, pedimos que tú hables frente a un tema tan importante como este, de las consecuencias, de los resultados. Señor, queremos que tú hables a nuestro corazón. Oramos que tu palabra nos dé vigor, alimento, y podamos ver el panorama más claramente con tu ayuda y con tu luz. Dios, gracias en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes, bueno, hasta muchos años atrás, no sé, estamos hablando de unos 20 años o 30 años atrás, mamá lo hizo con alguien que un señor, ella estaba hablando con un señor y bromeaban por ahí y él se iba a sentar y ella le quitó la silla. ¿Y saben qué pasó? Eso pasó. Bueno, lo que usted está pensando pasó. Pero tal vez lo han visto en el colegio, Lisette, no sé si han visto a alguien que se va a hacer y nos morimos de la risa. Y todo está bien hasta ahí. Solo que si eso causa una lesión en la columna, si esa persona se rompe un hueso por la broma que hicimos, ahí sí, ¿dónde queda la risa? ¿Dónde queda el chiste? Lo que quiero decir es que hay cosas que nosotros hacemos que traen consecuencias que nos amargan la existencia. Un hombre se involucra emocionalmente con la esposa de su hermano. Terrible, ¿verdad? ¿Ha pasado? Hoy quiero que hablemos de las consecuencias del engaño. Vamos a mirar en Génesis capítulo 27. Génesis 27, versículo 1. Estamos en la historia de Dios, que Dios nos cuenta acerca de Jacob. Sabemos que Isaac tuvo dos, sí, pero no sé si son mellizos, gemelos, bueno, mellizos, tuvo dos mellizos, Jacob y Esaú. Versículo 27:1. Estamos hablando aquí, estos pequeñuelos, hijos de Isaac, tenían unos 40 y algo, tal vez unos 45 años. Entonces ya no están tan polluelos, ¿cierto? Tan pequeños. Dice versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo a traerme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Estamos una familia. Papá se llama Isaac, esposa Rebeca, y los dos hijos Jacob y Esaú. El hijo mayor, Esaú. Resulta que en ese tiempo había una bendición especial para el hijo mayor. Es decir, habían dos hijos. Entonces se dividía la herencia del papá se dividía en tres. Dos partes para el hijo mayor y la otra parte para el hijo menor. Entonces, el hijo mayor tenía la bendición de la primogenitura a nivel de herencia. Si el papá faltaba, el cabeza de familia era el hijo mayor, el que tomaba las decisiones, el hijo mayor. Entonces, Isaac llama a su hijo y le va a dar la bendición.
es una bendición especial, no es una bendición cualquiera. Es una bendición de un hombre que se va a morir. Es como dejarle, decir el testamento al hijo, decirle, tome el entrego antes de que me vaya. Sucedía una sola vez en la vida. Era irrepetible aquella bendición que iba a dar Jacob. No podía darla hoy y mañana otra. Por eso este momento es especial para la familia. Y sucede una cosa, a veces cuando el papá habla con el hijo, parece que el oído de la mamá tiene cosquillas. ¿Se han visto? Y aquí está Rebeca queriendo escuchar. Miren el versículo 6. Entonces Rebeca, el versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Esta es la situación del versículo 1 al 5. Ahora miremos la reacción. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Había algo. Isaac tenía unos 130 y algo de años, que es la misma edad que tenía su medio hermano Ismael. ¿Saben quién era Ismael? El hijo que tuvo Abraham fuera de la promesa. O sea, el hijo que tuvo Abraham con Agar, con la sierva. Ese era Ismael. Ismael murió a los 130 y algo de años. Entonces Isaac, al aproximarse a esa misma edad, dice, ya también me va a tocar a mí. Entonces tengo que dejar todo arreglado. Entonces el versículo 7, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, dice Rebeca, hijo mío, Jacob, obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Saben? Hay una cosa, dice la Biblia, tal vez algunos versículos, que Isaac amaba a Esaú y Rebeca, la mamá, amaba a Jacob. Entonces habían preferencias. Esto es bien familiar. De pronto usted es parte de una familia donde habían preferencias. Había un pedazo de carne así para mi hermano y había uno así para mí. Y comenzamos a ver las preferencias desde los platos. Miren a él por qué le dio más y a mí menos. Es que, bueno. Y muchas otras cosas. Y a veces sucede, ¿verdad? Preferencias. Pero es donde comienzan las divisiones. Cuando el hijo comienza a ver preferencias a su hermano, comienza la envidia, ¿cierto? Comienza la envidia, comienza la ira hacia su hermano. Su hermano no tiene la culpa de que le amen de esa manera, pero comienza a tener ira por su hermano porque siente que le está quitando algo que le pertenece a él. Y crean las amarguras que a veces nacen cuando tenemos 4 años y mueren cuando tenemos 90 años. Toda la vida con esa carga, con esa cadena. Allí está entonces Rebeca hablando con su hijo y diciéndole, vamos a hacer algo, no podemos quedarnos quietos. Versículo 9, ve ahora el ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo pelado, no, yo lampiño, dice, y yo lampiño, nada de bellos. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Está pensando aquí Jacob en algo espiritual, está diciendo, Dios no le va a gustar que hagamos esto. Vamos a pecar contra Dios. No, madre, no lo hagamos. ¿Está pensando en espiritual, Jacob? No. Está pensando es en protegerse.
¿Qué tal que mi papá se dé cuenta? Mi papá se va a enojar y me da, en lugar de bendición, me va a maldecir. Él quiere protegerse de que sufra un daño, pero no está pensando en lo espiritual. Tampoco Jacob, tampoco Rebeca está pensando en lo espiritual. Entonces ella le dice, tranquilo, que si alguna maldición te lanza, que esa maldición repose sobre mí. Versículo 14, entonces él fue y los tomó, los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con los pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Su mamá ha pensado en todos los detalles. Disfraza a Jacob. Recuerden que Isaac está ciego, no ve nada. Entonces la mamá piensa en todos los detalles, en que los vestidos de Jacob, porque los vestidos de Saúl se los coloque Jacob, porque los vestidos en sí tienen un olor a campo, porque cubra los brazos que están sin vello, con pelo con este cuero que sacaron de los animales que matan. Lo viste, lo disfraza para que parezca Jacob. ¿Por qué lo hizo Rebeca? ¿Por qué hizo este engaño? Vamos a mirar sin perdernos, ahorita regresamos allí cerca en Génesis 25. Vamos a trasladarnos de este momento 43, 45 años atrás, cuando apenas iba a ser concebido Jacob y Esaú. Génesis 25. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era, miren, no habían tenido todavía hijos, ¿sí? Estamos 45 años más o menos atrás de donde estábamos leyendo. Era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el menor? El mayor servirá. Ya ven por qué Rebeca no quiere que Isaac dé la bendición a su hijo Esaú, porque había escuchado de Dios que el que iba a llevar la bendición de la primogenitura, preciso no era el mayor, sino sucedía socialmente aceptado, la cultura, la costumbre, que el que llevaba la bendición era el mayor. Pero Dios se sale de lo que es la costumbre. Dios se sale de lo que es la cultura para imponer algo más, para colocar algo más, porque Dios está por encima de la cultura y Dios está por encima de lo socialmente aceptado. Y Dios es Dios, y lo que Él dice tiene razón. ¿Por qué Jacob y no Esaú? ¿Por qué Dios eligió a Jacob? ¿Qué había hecho Jacob cuando Dios lo eligió? ¿Qué había hecho? Ni siquiera había nacido. ¿Por qué lo eligió Dios a él? No sabemos. Lo mismo que por qué Dios te eligió a ti. Porque si tú has sido tan pecador como yo también he sido tan pecador, ¿por qué si nos hemos equivocado tanto? Si hemos fallado aún en nuestra vida cristiana de tal manera, ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué no eligió a aquel o este o aquel o aquella que son mejores que yo sin Cristo? Quiero decir, yo sin Cristo era peor que ellos. ¿Por qué no los eligió a ellos y me eligió a mí? No sabemos. Pero la verdad es que me eligió, me escogió para su gloria. Dios eligió a Jacob, tremendo privilegio, porque él iba a ser padre de ¿quién?
¿De quién fue Jacob padre? De la nación de Israel, de la bendita nación de Israel, de la nación que hoy existe. ¡Qué privilegio! ¿Y qué privilegio tenemos nosotros hoy? Nosotros, hijos de Dios, puestos como luz, como antorchas, donde estamos, para reflejar la luz que tenemos en nosotros, que es Dios mismo. ¡Qué privilegio para hacer bendición a otros! Esta nación de Israel, a través de ella vendría ¿quién? El bendito Mesías, el Salvador del mundo, el que iba a librar al mundo del pecado. Y Jacob fue elegido como padre del pueblo de Israel. Qué tremendo. Jacob elegido como padre del pueblo de Israel. Ahora ya saben lo que sabía Rebeca. Pregunta, ¿lo sabía Isaac? Seguramente que sí. Rebeca le habrá contado, Dios me dijo que el mayor servirá al menor. Isaac lo sabía. Entonces, ¿por qué Isaac le iba a dar la bendición de la primogenitura a Jacob? Porque lo amaba, pero estaba pasando por encima de lo que Dios había dicho. Él estaba colocando sus emociones por encima de sus convicciones. Él estaba colocando sus emociones por encima de la palabra de Dios, por encima de obedecer a lo que Dios había dicho. Isaac no escuchó, no recordó la voz de Dios, pero esto no excusa el engaño. Hay un propósito bueno, ¿sí? Tenemos un propósito bueno, el que sea. Coloque el propósito bueno que sea. Dios quiere que lo haga a través de medios sucios, de mentira, de engaño. No. El que tenga el propósito bueno no justifica los medios malos que utilizo para alcanzar ese propósito bueno. Y eso fue lo que hizo Rebeca. Rebeca sabía lo que Dios quería, pero Rebeca se olvidó algo, que los propósitos de Dios nadie los puede detener, que cuando Dios decide algo, nadie puede estorbar a Dios. Cuando Dios decide salvar, salva. Cuando Dios decide proteger, protege. Cuando Dios decide desproteger a alguien, Él queda expuesto al castigo eterno. Nadie puede estorbar los propósitos divinos. Nadie puede entorpecer el propósito de Dios. Eso no lo recibió Rebeca, no lo creyó, no lo tenía en su corazón. Allí está hablando con su hijo. Y escuchamos a Jacob decir, no, mamá, no, de pronto él se da cuenta y va a maldecirme. Ya sabemos qué dijo ella. Vamos al versículo 18, donde vemos en sí el engaño. Entonces, o sea, Jacob fue a su padre y dijo, Padre mío, qué hermoso papá, te amo. Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? ¿Quién ha venido a verme? Recuerden que él está ciego. Versículo 19. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, la casa. ¿Cómo la halló tan pronto? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las de las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy.
Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Miren este engaño. Están engañando a un ciego. La Biblia tiene cuidado de los pobres. La Biblia tiene cuidado de las viudas. La Biblia tiene cuidado de los huérfanos. Pero también la Biblia tiene un cuidado especial de los ciegos y de los sordos. Cuando miramos en la Biblia, en el libro de Levítico, vemos que hay un cuidado especial para ellos. Pero Jacob está aprovechándose de la discapacidad de su padre. Versículo 26. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate en pueblos, naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Qué bendición. Y es la bendición también que Dios le da a Abraham. En ti serán benditas, le dice Dios a Abraham, todas las naciones de la tierra. Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. A través de Jacob vendría el linaje mesiánico. O sea, que esa línea generacional un día nacería el Salvador, el Cristo. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Qué bendición, qué privilegio para Jacob, qué privilegio tan grande Dios entrega. Pero qué engaño tan terrible, tan terrible. Me pregunto cómo se sentiría Isaac después cuando se dio cuenta de lo que su hijo Jacob había hecho. Y vamos adelante al versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. ¿Qué tal que se hubieran encontrado ahí? Que hubiera llegado Esaú cuando Jacob estaba diciendo, yo soy Esaú, y hubiera llegado Esaú, papá, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cierto? Están los dos ahí, hay dos Esaú, ¿qué pasó acá? No, cuando pasó todo, cuando sale Jacob, es que llega Isaac, perdón, Esaú. Versículo 31, e hizo él también guisados y trajo a su padre, le dijo, levántese mi padre y coma de la casa que su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito. Y miren la expresión en el versículo 33. Se estremeció Isaac grandemente. Es como cuando usted tiene como temblor, como que está así, así. Se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dijo y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Han visto un hombre llorando? Qué terrible. ¿Usted ha visto un hombre llorando? Duro, duro ver a un hombre llorando. Y tal vez parece ser que Esaú estaba llorando, ese hombre tan fuerte, ese hombre del campo que cazaba, estaba llorando como un niño, estaba llorando. Y sin perder la cita, si quieren la busco y la leo yo a su favor,
en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice, más bien desde el 15, dice Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay cosas en la vida que se presentan y se deja pasar. La salvación es una de ellas. La salvación está para aceptar o rechazar. Y si yo la rechazo, no hay más oportunidad. Así llore allá en el juicio de Dios, así derrame lágrimas. No habrá lugar a lágrimas. Ya está la condenación. Y hay cosas en la vida que se presentan una sola vez. Cosas que vienen de Dios, bendiciones de Dios. Esaú había menospreciado la primogenitura. ¿Se acuerdan cuando él llegó con hambre? Cuando él llegó de cazar y tenía mucha hambre y dijo, huele como rico. Qué delicia. Jacob, dame por favor, tengo mucha hambre. Está bien, yo le doy, pero véndame su primogenitura. ¿Qué le dijo Esaú? ¿Cómo se le ocurre? Si la primogenitura es una bendición, es un privilegio que Dios me entregó. Yo jamás la entregaré por ningún plato de comida, olvídelo. Lo dijo. Dijo, a mí para qué me sirve esto si me voy a morir de hambre. Deme el plato y tome su primogenitura. La menospreció. ¿Cuántas veces nosotros, hijos de Dios, menospreciamos quiénes somos en Cristo? Menospreciamos las bendiciones de Dios, menospreciamos lo espiritual por lo material, lo que es más alto, lo que viene de Dios, por lo que el mundo ofrece. ¿Cuántas veces le he dicho sí a ciertas cosas que el mundo ofrece? Un placer diminuto, un minuto de darme algo que me llene por una vida de lágrimas y dolor. ¿Vale la pena? Qué tremendo lo que vivió Esaú. Perdió algo que no pudo recuperar jamás. No lo pudo recuperar nunca. ¿Qué consecuencias hubo? Miremos, por favor, allí en el versículo 41. Estamos hablando de Génesis 27, 41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo lo voy a matar, yo lo desaparezco. ¿Qué había en Esaú? Odio, rencor, resentimiento. Miren las consecuencias del engaño. El pecado de Jacob, el engaño que elaboró su madre Rebeca. Este plan llevado a cabo produjo otro pecado, resentimiento, rencor, odio. El engaño y el pecado, cualquier pecado, al producirse, da a luz más pecado. La mentira, se dice una, y se va a necesitar otra para apoyar esta que dije. Aborreció, odio, resentimiento. ¿Qué les parece esa unidad familiar? ¿Se dañó? Pero miren, hubo más cosas que pasaron. Versículo 42. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor,
ella llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Qué le dice su mamá? Váyase donde mi hermano, váyase allá, estará lejos y yo esté unos días allá y yo llamo por usted. ¿Saben una cosa? Rebeca amaba a Jacob, ¿sí? ¿Se acuerdan? Jacob y Rebeca, él se fue. Nunca se volvieron a ver. Jamás Jacob volvió a ver a su madre. Jamás Rebeca volvió a ver a su hijo y le amaba. ¿Qué le parecen las consecuencias del engaño? ¿Costosas o no? Su hijo, su amor, su ternura, su corazón, nunca, jamás lo volvió a ver. Jamás. Jamás. Jacob tuvo que dejar su familia. Fácil. No solamente dejó su mamá, dejó su entorno, él era hogareño. Él no era de los que estaban aquí. Él era de tiendas, de estar allí. Y tuvo que salir. Estaba exiliado. Esaú quería matarlo. Pero ¿saben otra cosa? Él llega donde su tío. ¿Saben cómo se llama el tío de Jacob? Cuando usted esté por ahí lavando ropa, acuérdese del tío de Jacob, Labán. Eso, ya no se va a olvidar del tío de Jacob. Y entonces este tío le engañó. Él se enamoró de sus primas, de su prima, perdón, de su prima, de Raquel, hermosa ella. Dijo: tío, yo quiero tomar como esposa a su hija Raquel. Y el tío le dijo: trabaje 7 años y se la doy. ¿Se acuerdan? Terminados los 7 años, Jacob dijo: bueno, llegó la hora de unirme a la que amo. Hicieron una fiesta. Dijo: tome su esposa. Ellos se casaban. Ella estaba completamente cubierta con un velo. Tienen su noche nupcial y se levanta el otro día. ¿Qué pasó acá? ¿Quién estaba ahí al lado de él? La que siempre estaba leyendo, ¿cierto? Lea. El engañador fue engañado. ¿Qué pasó? Le dijo Labán: ¿qué pasó si yo le trabajé 7 años por Raquel? ¿Qué pasó? ¿Por qué me engañó? Es que la costumbre aquí es que primero se entrega la mayor y después la menor. Trabaja otros 7 años por Raquel. Y él dijo: está bien, yo trabajo otros 7 años por esa negra hermosa que amo. Y trabajó otros 7 años y ya estuvo con Raquel, solo que tuvieron un pequeño problema que también lo tuvo Abraham y que también lo tuvo Isaac, que eran estériles. Pero oraron a Dios y Dios hizo un milagro. Y ahí nació José, el amado José, y el pequeño Benjamín. Que naciendo Benjamín fue que murió la amada de Jacob. Naciendo Benjamín, murió Raquel. El engañador fue engañado. Fue costoso el engaño. Pudieron ellos, frente a la situación, bueno, que se dieron cuenta que Isaac iba a dar la bendición a Esaú, pudieron haber dicho: venga, hijo, vamos a consultar a Dios. Como ella consultó a Dios cuando estaba estéril, lo consultó y le preguntó: Señor, ¿qué pasa aquí? O cuando estaba en embarazo y había lucha en su vientre de esos 2 hijos,
ahí, ¿qué pasa acá? Pudo haber consultado y Señor, tú verás, tú dijiste que Jacob, Isaac quiere que Saúl, pero tú dijiste, Señor, haz algo acá. Pudieron haberlo hecho ellos, haber entregado esa situación en lugar de haber actuado de esta manera. Sí, pero ¿qué faltó? Buscar al Señor, porque muchas veces cuando surgen dificultades que creemos grandes, tomamos nosotros el manejo y tomamos decisiones y se nos olvida primero recurrir a Dios y pedir dirección. Y encontramos que cometemos errores, graves errores, costosos errores que pueden incluso acompañarnos el resto de nuestra vida por no haber consultado a Dios y haber tenido en cuenta a Dios en ese momento crucial de nuestra vida. Los propósitos de Dios se cumplen sin importar nuestra fe, sin importar nuestras caídas, sin importar nuestras flaquezas. Dios cumple lo que se propone. Los propósitos de Dios no van a ser estorbados por nadie, por alguien que decide ir en contravía de lo que Dios dice. A Dios le importa tanto la meta como la manera que llegamos a ella. Y hay consecuencias graves del engaño. Que Dios nos guarde, porque Dios dice en el Nuevo Testamento de los creyentes, desechen el engaño. Cuidado, desechen el engaño. La mentira y el engaño no deben hacer parte de la vida de aquellos que han sido rescatados